semanas y poco después de eso nos mudamos a Arizona. Así que mi madre fue quien me crió. Mi madre conoció a Gary Hardy en la iglesia cuando yo tenía 8 años. Ambos estaban en un ministerio de música y teatro en nuestra iglesia, así que empezaron a conocerse mejor. Y justo cuando cumplí 9 años, tuvieron su primera cita. 6 días después se comprometieron y 3 meses después se casaron. Esta es una fotografía de nuestra nueva familia el día de la boda de mi mamá y Gary. Recuerdo que en este día me sentí muy feliz por ellos. Mi mamá estaba muy contenta. Este día fue un día feliz para mí. Veo en esta imagen una especie de culminación de lo que creo que mi mamá había estado esperando por mucho tiempo, encontrar a alguien con quien compartir su vida y criar a sus hijos. Quería una pareja y entiendo por qué estaba tan feliz. Cerca de esa fecha tuve una conversación con mi mamá y Gary y les dije que lo llamaría papá a partir de allí. Recuerdo que cuando le dije eso, Gary se emocionó de manera muy tierna, la verdad. Creo que incluso llegó a llorar. Y dijo que eso era muy importante y especial para él. Estaba feliz de que lo llamara papá. Me he preguntado mucho si yo era un factor importante en los planes de Gary con mi mamá y nuestra familia. Veo a una niña pequeña, inocente, pero las cosas estaban a punto de cambiar de manera muy drástica. Nos engañó a todos durante 13 años. Creo que, incluso desde el principio, sentí algo de desconfianza hacia Gary. Cuando se casó con mi mamá y se mudó a nuestra casa, era una persona muy cariñosa. Bueno, pequeña, hora de dormir. Tanto con mi mamá como conmigo. Me abrazaba, le encantaba hacerlo. Oye, ¿sin abrazo? Pero no me gustaban los abrazos de Gary. Eran muy largos y demasiado fuertes. Los abrazos de Gary siempre me parecieron posesivos y eso me daba un mal presentimiento y me sentía incómoda. Pero no podía hacer más que devolvérselos. Siempre sentí que él quería más de lo que yo le daba. Creo que me sentía obligada a abrazarlo de vuelta, así que lo abrazaba porque esa era la expectativa y lo que él quería. Pero en esos momentos siempre estuve reacia y deseando que terminara. Creo que siempre fui yo quien se apartó primero de un abrazo de Gary. Pero creo que es fácil, sobre todo como niño, ignorar ese tipo de sentimientos. Aceptas lo que te dan cuando eres un niño y parece normal. Esta es una fotografía de Gary. Es una fotografía que muestra quién era Gary. Siempre usaba una camiseta y una gorra como esta. Era barrigón. No era un tipo glamoroso. Lo miro en esta fotografía y pienso, ¡qué tonto! No se ve como un hombre atractivo. Gary parecía ser un padre muy tonto y bromista. Hubo una vez en que tuve una pesadilla terrible y no recuerdo por qué mi mamá no estaba en casa, solo Gary. Y recuerdo haber entrado en su habitación para contarle eso. Hola, ¿qué pasa? Tuve un mal sueño. ¿Mal sueño? Ven acá. Me crié en un hogar cristiano y Gary parecía ser un cristiano tan devoto y fiel como lo era nuestra familia. Y esto es muy difícil, pero él hizo que me acostara en la cama con él y oró por mí. Ven, vamos. Ven acá. Muy bien. Mal sueño, ¿no?
Cierra tus ojos. Y a pesar de que supuestamente estaba orando por mí y que era algo bueno, la verdad fue el sentimiento más incómodo que tuve hasta ahora. Tenía la sensación de que realmente no quería consolarme y ayudarme a sentirme mejor, sino que lo estaba convirtiendo en una oportunidad para él. Y él mencionó esa historia muchas veces después de eso. Dijo que era maravilloso que haya acudido a él en mi hora de angustia y que haya dejado que me consolara. Lo siento, esto me asquea. Muy bien, listo. Ve a la cama. Me costó poder entender lo que sentía por Gary, incluso cuando reconocía los sentimientos que tenía, los dejaba a un lado. No parecía algo que valiera la pena compartir, ni siquiera con mi mamá. Pero recuerdo haber pensado que, pase lo que pase, aunque volviera a tener un mal sueño, no acudiría a él de nuevo. Estaba emocionada cuando entré a 9º grado. Había actividades que solo eran para ese año y una de ellas era un equipo de baile de porristas muy conocido en el que muchas de mis amigas y yo queríamos entrar. Nos informarían por correo si habíamos entrado al equipo. Así que a diario miraba el correo, porque estaba ansiosa por saber si había recibido algo. Una tarde decidí revisar el buzón y dentro había un sobre con mi nombre. El remitente decía AJHS Jack. Eran las iniciales de Anderson Junior High School y el nombre del equipo de porristas era Jack Lime. Así que pensé, sí, me aceptaron. Estaba segura porque era lindo como todos los sobres de aceptación. Así que lo abrí y saqué lo que esperaba que fueran buenas noticias. Pero en su lugar eran un montón de imágenes pornográficas que parecían haber sido impresas en las páginas, página tras página. Enseguida sentí horror y repulsión. Hasta el día de hoy puedo recordar lo que vi en la primera página. Todo eso me sorprendió hasta el punto de temblar y llorar. Recuerdo que lo primero que hice fue mostrárselo a mis padres. Y decir, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Gary llamó a la policía y presentó un informe. ¿Qué clase de persona haría algo como esto? ¿Quién le haría esto a mi hija? ¿Y por qué? Vayamos al fondo de esto, dijo. Creo que me hicieron un par de preguntas. Preguntaron si tenía enemigos o si tenía alguna idea de quién podría haber sido. ¿Hay alguien en la escuela que haría esto? No. Sea quien sea, encuéntrelo. En ese momento agradecí que Gary estuviera ahí para hacer el informe policial. Al final, tomaron el contenido del sobre, presentaron un informe y nunca volvimos a saber nada al respecto. Creo que Gary se veía a sí mismo como un héroe en su propia y extraña historia de superhéroes, donde se estaba saliendo con la suya. Oye, no voy a dejar que te pase nada, ¿ok? Daba miedo no saber quién me haría eso y por qué. No tener ninguna respuesta sobre esto fue frustrante y creó un oscuro misterio en mi vida que no se resolvió por mucho tiempo. Por lo general guardaba mis diarios en mi habitación, pero los sacaba de la casa para escribir en ellos y sé que hubo ocasiones en que los olvidé. Nunca me preocupé de que alguien leyera mi diario y pensaba que todos en la casa sabían que no podían leerlo. Un día estaba buscando mi diario y no podía encontrarlo. Estaba segura
que lo había dejado en la sala de estar en uno de los muebles. ¿Qué pasa? ¿Qué estás buscando? No encuentro mi diario. Creo que con el tema de mi diario, Gary reaccionó igual que todos en la casa, desconcertado. Dijo, no lo sé, ¿qué crees que le pasó? ¿Dónde lo dejaste? Pensé que lo había dejado aquí. Recuerda qué hiciste, quizás está en tu habitación. Nunca hubo ningún indicio o actividad sospechosa de su parte. Revisé y no. No me extrañó cuando desapareció la primera vez, pero cuando esto se repitió varias veces, percibí un patrón definido. Estoy seguro de que aparecerá. Parecía que mi diario desaparecía una vez cada pocos meses. Desaparecía y empezaba a ser uno nuevo. No soy una persona distraída. No tenía sentido para mí perder este tipo de cosas de manera tan constante. Y ahora, después de un tiempo, me doy cuenta de la razón. Gary disfrutó leer cosas que pensaba que nunca hubiese sido capaz de confiarle. Esa era su forma de apoderarse de mí sin permiso. Después de recibir el primer sobre con pornografía, me daba miedo revisar el correo. Pero pasaron días, semanas y meses sin más incidentes, así que me sentí aliviada. Parecía confirmar que esto era algo de una sola vez. Había pasado un año desde que recibí el primer sobre, y un día después de la escuela volví a revisar el correo. Esta vez había un sobre con mi nombre y sin remitente y con el sello al revés. Enseguida me repugnó. Pero lo abrí. Y esta vez era diferente porque eran fotografías mucho más grandes y, de nuevo, actos sexuales explícitos. Y tenía un mensaje garabateado en lo que parecía un labial rojo que decía te amo, te quiero y te necesito. Y estaba firmado con el nombre de un estudiante que me gustaba y que estaba de intercambio llamado Hans. Pero sabía que no podía haber sido él, porque se parecía mucho al primer sobre y cuando recibí el primero ni siquiera lo conocía ni estaba en el país. Entonces alguien sabía que me gustaba ese muchacho y jugaba conmigo. Gary era la única persona que estaba en casa, así que enseguida se lo llevé. Recuerdo que me senté con él en la cama mientras lloraba y que él puso su brazo a mi alrededor, me abrazó y me consoló. Miramos el sobre y nos preguntamos quién lo había hecho y con qué razón. No lo entendíamos. Creo que la persona que te lo envió no está molesta. ¿A qué te refieres? Gary me dijo, bueno, cuando alguien pone un sello postal al revés, sabes lo que significa, ¿no? Yo le respondí, no sé lo que significa, y él dijo, significa te amo. Es como un código secreto. Solo recuerdo que sentí escalofríos por la espalda cuando lo pensé. Que ese acto enfermizo fuese la manera de decirme que me amaban fue mucho más perturbador. Está bien. Ahora que lo pienso, no me sorprende que esto sucediera en un día en que estaba sola con Gary. Supongo que fue intencional. Él podría ser el héroe y quien también me consolara. Pero al mismo tiempo, ser testigo del dolor y angustia que me estaba causando. Eso me molesta mucho. Y es muy repugnante pensar que calculó tan bien sus intenciones y sus actos. Cuando estaba en la secundaria, mi mamá iba a un grupo de terapia los lunes por la noche, así que estaba fuera de la casa por varias horas. Recuerdo que hubo varias noches en las que me metí en la ducha, uno de esos días en los que estaba sola con Gary en la casa.
con una sensación de asco que me invadía y sentía que había algo muy malo con el hecho de que yo estuviese en la ducha cuando estaba sola en casa con Gary. De la nada solo sientes una energía muy mala. No quería dejar que mi mente entendiera por qué tenía esa sensación. La verdad es que no quería saber qué estaba pasando por su cabeza o por qué yo me sentía así. Y fuera lo que fuera, sabía que era porque sentía algo inapropiado de él hacia mí. Mi baño estaba cerca de mi habitación, así que salía de la ducha, le decía buenas noches e iba a mi habitación para evitar estar a solas con él. Mi hermano ya se había mudado a la universidad, así que solo estábamos Gary y yo en la casa. Empecé a sentir cada vez más que Gary me miraba de una manera inapropiada. ¿Qué te parece? Nunca me he visto de manera provocativa, pero las veces que usaba algo que quizás no acostumbraba, tal vez un poco más escotado o ajustado, me daba cuenta de que Gary me miraba por demasiado tiempo. Y creo que como mujer, una siente casi al instante cuando un hombre nos mira de manera diferente y con una intención diferente. Pero de nuevo disminuí lo que sentía y pensé que imaginaba cosas. Bueno, me voy. Los demás miembros de mi familia no tenían esos sentimientos por él. Mi mamá lo amaba y estaba feliz de estar con él. Eso hizo que fuese más fácil buscarle otra explicación y olvidarlo. Así que, gracias. Es para ustedes. A veces hacía algún trabajo en la oficina de Gary y él me llevaba a restaurantes elegantes. Cuando íbamos a almorzar, él hacía cosas para que pareciera que yo era su cita en lugar de su hija, como por ejemplo poner su mano en mi espalda al entrar al restaurante o extender su mano en la mesa y tomarme. Me hacía sentir asqueada e incómoda y además sentía que él me estaba usando como un apoyo de gratificación para aumentar su ego. Al parecer que podría haber salido a almorzar con una mujer con la mitad de su edad. Me encanta cuando vienes a la oficina y pasamos un buen tiempo juntos. Pero a pesar de que me asustaba y no me gustaba, me repetí a mí misma que quizás estaba malinterpretando lo que estaba pasando. Aunque quizás piensen que era muy obvio que él era quien me enviaba por correo los sobres, en mi cabeza no podía relacionar eso con los sobres. Salud. Él nunca me puso la mano encima ni me agarró el trasero. Todo era lo suficientemente sutil como para dejarlo pasar y ya. Cuando tenía 15 años, descubrí que habían despedido a Gary de su trabajo por ver pornografía en su oficina. Es una maldita Estoy broma. cansado de esta situación. Mi mamá y Gary se peleaban con las puertas cerradas casi siempre, así que era difícil entender. Encontraré otro soporto trabajo. más esta situación ya. Sí. Le confesó a mi mamá que era adicto a la pornografía. Sin duda fue algo que me sorprendió. Me sentí incómoda y rara al saber que Gary, mi papá, estaba metido en esas cosas. Ahora que lo recuerdo, creo que descubrir que Gary tenía un problema con la pornografía debió ser un claro indicador
de que él era quien me enviaba los sobres. Pero en ese momento de mi vida me habían dicho que la pornografía estaba en todas partes, que todos los hombres que conocía la miraban y que estaba por todos lados. Entonces, por eso tuve la sensación de que no era tan raro que atraparan a alguien por algo así. No te preocupes, lo solucionaremos. Mi mamá me dijo que ella y Gary iban a superar esto yendo a terapia juntos. El día que recibí ambos sobres, su reacción fue muy reconfortante. Así que no lo relacioné. Aunque a él también le gustaba mirarlo, no significaba que me haría daño de esa manera. Me gradué de la secundaria y a los 17 años me mudé de mi casa y me fui a una universidad en las afueras de Chicago. Cuando me fui a la universidad, disfruté mucho vivir mi vida sin ningún tipo de acoso. Fue algo hermoso y agradable por al menos los 2 primeros años. Eso me demostró aún más que quien me hubiera hecho eso era alguien de la secundaria. El verano antes de mi último año de universidad, me comprometí con el hombre que ahora es mi esposo desde hace 16 años. Cuando me comprometí, volvió el acoso y comenzó con mi correo electrónico. No puede ser. ¿Qué pasa? Estaba inscripta en todo tipo de suscripciones para las que no me había inscrito y más que nada eran de naturaleza sexual, como catálogos de lencería, por ejemplo. Pasó de nuevo. Yo no envié esto. Y luego se convirtió en algo mucho peor cuando mis amigos comenzaron a recibir correos que yo no enviaba, pero eran de mi cuenta. Al menos un amigo recibió algunos de los muy románticos y personales correos electrónicos que le envié a mi prometido. Claramente, alguien tenía acceso a mi correo y estaba haciendo muchas cosas desagradables con él. Déjame probar algo. Creo que puedo averiguar de dónde vienen los correos. Mi prometido estaba estudiando ciencias informáticas. Él sabía cómo rastrear correos electrónicos. ¿Qué? Resultó que los correos provenían de Chandler, Arizona, que es donde me crié y donde vivían mis padres. Descubrir que estos correos provenían de mi ciudad natal fue una revelación. Necesitamos llamar a tu mamá. Les dijimos a mi mamá y a Gary de dónde venían, y él le dio vuelta al asunto. Tenía una explicación, decía que era alguien de la secundaria. Lo convirtió en un... Bueno, esto es una evidencia, siempre te lo dije, alguien en tu secundaria te está haciendo esto. La reacción que tuvo fue convincente. Parecía que, sin importar cuántas veces cambiara mi contraseña, era inevitable que sucediera algo raro o inapropiado. Pero a veces, cuando volvía a casa de la universidad, iniciaba sesión en mi correo en la computadora de Gary, sin pensar en eso. De lo que no me di cuenta fue de que tenía un programa en su computadora que rastreaba y guardaba mis pulsaciones de teclas para obtener mi contraseña. Y así fue como siguió entrando en mi correo. Esta fotografía es del día de mi boda. Estos somos Gary y yo. Se ve muy raro e infeliz. Cuando me comprometí, parecía molesto por eso. Él sentía que yo le pertenecía. Durante nuestro baile de padre e hija me sentí muy incómoda con la forma en que me sostenía e intentaba alejarme de él. Y creo que lo estaba entendiendo, así que se negó a soltarme un poco. Me siento muy asqueada al pensar en todas las circunstancias de ese día.
Antes del día de mi boda, había ido a buscar mi vestido a la casa de la diseñadora y estaba lista para el gran día. Así que fui a mi habitación para ponerme el vestido. Era de noche y Gary había dicho que iba a sacar la basura en ese momento. Volvería enseguida para venir a verme con el vestido. Mi habitación estaba en el lateral de la casa y daba hacia el patio donde estaban los botes de basura. Me estaba desnudando y escuché sus pasos afuera de la casa hacia donde daba mi ventana. Y escuché el sonido del bote siendo arrastrado por la grava y luego noté que estos sonidos paraban. Y me dio una extraña sensación. Me sentí observada, sobre todo porque había una parte de mis persianas que faltaba. Me preguntaba por qué faltaba justo esa parte. Me repetí varias veces que era todo mi imaginación y que quizás era nuestro gato, porque él siempre se metía ahí y asomaba una parte de él. Nunca sabré con certeza si era Gary, pero me sentí observada y me aseguré de darle la espalda a la ventana cuando me cambiaba. Esta es mi habitación y puedo ver que esta parte de las persianas está doblada. Cuando sucedió ese incidente había más de estas persianas rotas, pero lo que me llama la atención es que cuando miro bien en el espacio que falta, me doy cuenta de que no lo hizo el gato. El gato no medía 1,5 metros. Incluso si hubiese subido a la ventana, no hubiera podido asomar la cabeza por las persianas, así que creo que eso es interesante. Miro esto y sospecho que pudo haber sido Gary quien hizo eso para poder mirarme dentro de la habitación. Una de las cosas más aterradoras de esos años de acoso fue que, sin importar a dónde fuera, me seguía. Incluso después de casarme y mudarme a mi propio espacio con mi esposo, al menos un par de veces mi diario desapareció de nuestra casa. Y en este punto, no era solo mi diario lo que desaparecía. De vez en cuando, también desaparecían prendas de mi lencería. Y pensé que estaba distraída o que estaban en la secadora. Es lo clásico que sucede. Así que traté de explicarlo con ese tipo de razonamiento, pero cuando sucede tantas veces, empiezas a sospechar que alguien te está quitando tus cosas. Creo que me volví loca. ¿Pasó otra vez? ¿Qué falta? En un momento, la lencería que había elegido y usado para nuestra noche de bodas desapareció del cajón de mi tocador. Y supe que no podía haberse perdido en la secadora. Así que me di cuenta de que alguien entraba al apartamento y tomaba mis cosas. Quizás deberíamos cambiar las cerraduras, solo por seguridad. Y lo único que se nos ocurrió fue que quizás dejábamos la puerta abierta a veces, sin darnos cuenta y sin recordar. De lo que no nos dimos cuenta fue que en cierto momento Gary tomó la llave de nuestro apartamento e hizo una copia. Así que él podía entrar cuando quisiera. Todas estas cosas nos llevaron al límite a mí y a mi esposo y, a medida que pasaba el tiempo, nos volvimos paranoicos y cuidadosos. Un día, después de varios meses de estar casada, llegué a casa y en la puerta había una caja con mi nombre. Pero no reconocí el nombre ni la dirección del remitente. Me parecía un poco raro, no esperaba nada. Pero, por otro lado, como una tonta que no había aprendido la lección, todavía me emocionaba por recibir un paquete. Así que no lo pensé mucho. Abrí el paquete y dentro había un juguete sexual. Y
además de eso, había una etiqueta impresa con el nombre de mi esposo pegada a esa cosa. Esto fue mucho más extremo e invasivo que los otros paquetes que había recibido en el pasado. Este me tenía confundida y asustada. Estaba asqueada por el hecho de que alguien pensara en mí con esto en mente. Lo siento. Lo siento, no esperaba llorar así. Ok. Quise entrar a mi apartamento y la puerta estaba abierta. No estaba segura de haberla dejado así. Estaba en un estado de disgusto y confusión. Primero llamé a mi esposo para decirle que viniera a casa, porque no me sentía segura sola. Creo que nos asaltaron. Llámame tan pronto como puedas. Desafortunadamente estaba en una reunión a 30 minutos de la casa, así que a quien llamé luego fue a Gary. Soy Sara. Su oficina estaba a la vuelta de la esquina en ese momento, así que vino corriendo. Él lo resolvía todo. Decía, voy a quedarme contigo para protegerte y llamaremos a la policía, descubriremos quién te hizo esto. Jugó a ser el héroe y revisó todas las puertas. Recuerdo que incluso sentí algo de ira de su parte. ¿Quién te haría esto? No puedo creer que todavía te esté pasando. ¿Puedes creer que te encontraron después de todos estos años y de tus mudanzas? No puedo creer que te haya seguido todo este tiempo. Yo me ocuparé de esto. ¿Está bien? Revisó todo el espacio y luego él mismo llamó a la policía y presentó el informe del incidente. Creo que Gary conocía muy bien el juego que estaba jugando. Él era muy bueno en eso. Sabía cómo comportarse de manera adecuada ante cada situación para que nunca pudiera sospechar que era él, y si alguna vez lo hacía, tendría toda esta evidencia para protegerse. Diría, yo no soy así, mira cómo te trato. Es un juego mental, me molesta y me da asco. Que nos mantuviera siempre en suspenso y adivinando. Creo que de alguna manera lo emocionó más porque estaba saliéndose con la suya. Recibí una llamada y un detective se presentó y dijo, creemos que encontramos al acosador. Y luego me preguntó si conocía a alguien llamado Gary Hardy. No mucho después de que se presentó el informe policial sobre el último paquete, recibí una llamada. ¿Hola? Un detective se presentó y él me preguntó si conocía a alguien llamado Gary Hardy. Sabía lo que venía después. Y en ese momento creo que tuve dos sentimientos. Uno fue el horror y el otro fue el alivio. Y cuando le expliqué que era mi padrastro, el detective dijo, creemos que encontramos a su acosador. No puede ser. El detective me informó que la secretaria de Gary había presentado un informe policial por separado, porque ella había abierto su correo como parte de su trabajo, y un día, antes de que yo recibiera ese paquete, abrió un paquete que contenía el juguete sexual. Lo cerró y fingió no haberlo visto nunca. Y luego, unos días después, esa cosa llega a mi puerta. El día que llamé a Gary para que viniera a ayudarme, volvió a la oficina después de verme y le dijo a su secretaria exactamente lo que había recibido.
En ese momento se dio cuenta de que era el mismo objeto que ella había visto en su oficina. Armó el rompecabezas y Gary era quien me estaba haciendo esto, así que presentó su informe policial. Cuando supimos que este último paquete lo había enviado Gary, nos dimos cuenta de que todos los demás paquetes, cartas, todo lo del correo, tenía que haber sido él. Pensar en todas las veces que Gary había venido supuestamente al rescate y había tratado de ser el héroe en cada situación, me hace sentir asqueada y me hace sentir molesta que él jugara conmigo así. Pero al final, a pesar de que fue una revelación horrible descubrir la verdad, me sentí muy libre y aliviada, pero también sentí dolor. Tenía la sensación de que todo lo que sabíamos de nuestra vida en familia era una mentira y que todo iba a cambiar a partir de ese momento. Fue a la comisaría por su cuenta y lo detuvieron. Este es un correo que Gary me envió el 19 de julio de 2005. Querida Sara, me avergüenzo de lo que te hice. Me doy cuenta de que decir lo siento no cura el dolor y la angustia que te he causado en estos años. Mis acciones fueron despreciables, engañosas y te atormentaron de una forma inimaginable. Estoy muy avergonzado de haber molestado y engañado a alguien a quien amaba y apreciaba. Eras un precioso regalo que me confió tu mamá y Dios, y abusé de ese regalo y lo siento mucho. La verdad, no creí nada de esto. ¿Hizo estas cosas por 10 años y ahora lo lamenta? ¿Por qué? Porque lo atraparon. Y todavía usa palabras tontas y sin sentido para mí. Tal vez porque palabras como estas implican una relación genuina. No quiero una relación así con él. Una frase que me molesta de este correo es: eras un regalo precioso que me confió tu madre y Dios. No me considero un regalo que se confía o que se tiene, a menos que así lo elija. Bueno, esto es atroz. Esta es la fotografía policial de Gary. Y la verdad es que no quiero mirar esto. No me gusta mirarlo, porque siento que se le cayó la máscara. Y lo veo como realmente es. Ya no puede fingir. Todo sobre él está a la vista. Todas las mentiras se fueron. Y este es el verdadero Gary. La fiscalía le ofreció un acuerdo en donde disminuían su condena a 1 o 2 años en total, y decidió no aceptar. No le deseo nada malo, pero no quiero verlo libre en la sociedad. Creo que está en el lugar que merece y desearía que se quedara ahí por el resto de su vida. Intento no preocuparme por lo que pueda pasar cuando Gary salga de la cárcel, pero no puedo decir que no me preocupa. Espero que no piense en vengarse de mí o de mi familia, pero al mismo tiempo, cuando por fin decidan liberarlo, me protegeré de todas las formas posibles. No voy a decir que no podría cambiar su vida y convertirse en el buen ciudadano que fingía ser, pero no confiaría en él si lo viera. Doblado al español en BSI Ibiza.